Quiero dar la bienvenida a nombre del Club Palestino y del Centro de Estudios Árabes Eugenio Chaguán de la Universidad de Chile a la última charla de nuestro ciclo Palestina, Historia y Cultura. Nuestra charla de hoy se llama Cultura Palestina 2, Arte Contemporáneo en la Palestina Ocupada y en el Exilio. Esta charla será dictada por Mauricio Amar, doctor en Filosofía de la Universidad de Chile, magíster en Género y Cultura y sociólogo de la Universidad de Chile, profesor del Centro de Estudios Árabes Eugenio Chaguán de la misma universidad. Recibimos muy agradecidos a Mauricio Amar. ¿Ahí sí? Ahora sí, Mauricio. Ya, súper. Bueno, muchas gracias, Eduardo. La verdad es que le agradezco al Club Palestino la posibilidad de dictar este tipo de encuentros, ¿no? Generar este tipo de encuentros en los que podemos hablar de ciertos aspectos de la cultura palestina, digamos, que no siempre, digamos, están en las noticias, digamos, ¿no? Y sin embargo, bueno, vamos a ver que a través de una presentación que tengo preparada con varias imágenes, ¿no? de arte contemporáneo palestino, vamos a ver que de todas formas el mundo árabe y los palestinos en particular han estado también determinados por esos aspectos que ustedes suelen ver también en las noticias, ¿no? Y que son lo que podemos llamar el conflicto palestino-israelí, ¿no? Y bueno, la verdad es que nosotros en el Centro de Estudios Árabes hacemos tenemos varios diplomados, ¿no? Varios diplomados a los que ustedes pueden buscar a través de las redes sociales y ver la oferta que tiene el centro. Uno de esos diplomados es en arte y estética del mundo árabe, ¿no? Entonces ahí hemos tenido de alguna manera la posibilidad de ir investigando e ir recopilando y pensando un poco sobre lo que podríamos llamar el arte contemporáneo. Y claro, yo aquí puse un título, digamos que busca dar cuenta de una cuestión bien amplia, ¿no? De un ejercicio artístico e intelectual bien amplio, porque no se puede comprender Palestina, ¿no? La realidad actual de Palestina, no se puede comprender sino, digamos, por los efectos de la ocupación militar del territorio que impone no solo que una cantidad importante de población viva bajo ocupación, ¿no? Bajo una ocupación de un régimen militar, sino que también hay una cantidad importante, ¿no? Hoy día se habla de cerca de 7 a 8 millones de palestinos que viven en condición de refugio, ¿no? Y que son palestinos que en el exilio han logrado no solo crear las principales estructuras, ¿no? Que dieron cuerpo a la resistencia palestina desde 1948, pero especialmente desde 1968 en adelante, ¿no? Cuando los palestinos toman la OLP, y le dan, digamos, cuerpo a una institucionalidad en el exilio, ¿no? Y por tanto también la producción de una obra artística, digamos, en distintos lugares del mundo, ¿no? Que sin embargo podemos reconocer como distintivos del pueblo palestino. Me interesa comprender un poco digamos, la experiencia del arte en Palestina, especialmente desde el siglo XX, ¿no? Y he trazado, digamos, 3 líneas históricas que no son secuenciales, o sea, es decir, no es un periodo tras otro necesariamente, sino que confluyen, ¿no? Algunas líneas
líneas de fuerza que están presentes en el arte palestino moderno y contemporáneo. Una de esas líneas de fuerza es la Nahda, ¿no? Proceso cultural y político que vive el mundo árabe desde finales del siglo XIX, ¿no? Y que es un proceso, digamos, muy, muy importante, y que da mucha fuerza, digamos, a la generación de obras de distinto tipo, pero vamos a ver aquí, digamos, algunas que son importantes, algunos motivos que son importantes. Luego creo que hay una etapa, digamos, que se inicia efectivamente en 1948 con la creación del Estado de Israel, que es justamente el momento en que más de 700.000 palestinos son expulsados de sus hogares, ¿no? Deben llegar a países colindantes, muchos también llegaron incluso a Chile, y ese es un momento importante que conocemos como la Nakba, ¿no? Es decir, la catástrofe del pueblo palestino, eh, y que es una catástrofe que no solo es del pueblo palestino, digamos, ¿no? Cuando el concepto de Nakba surge, ¿no? En un texto de Elias Sureik, la verdad es que se hace referencia a una crisis del mundo árabe, ¿no? Una crisis moral del mundo árabe que ha sido incapaz de enfrentar el proyecto colonial que culmina con la ocupación completa de Palestina. La Nakba entonces inicia un proceso para el arte en Palestina y de los palestinos en el resto del mundo, ¿no? Esparcidos por el resto del mundo. Y finalmente diría que hay una tercera etapa que está marcada por la experiencia que se da en Palestina, especialmente a partir de 1967, ¿no? Por la ocupación militar de Cisjordania y la Franja de Gaza por parte de Israel, ¿no? Que crea estos dos territorios separados, ocupados militarmente, y donde se comienza a construir paso a paso, ¿no? Un proyecto de apartheid, ¿no? Que es el que ha culminado durante los años 2000 con la creación de un muro que separa a Cisjordania del resto del mundo, no solo de Israel, y que mantiene desde 2005 a la Franja de Gaza bajo un bloqueo absoluto que, digamos, la tiene en una situación de, digamos, de imposibilidad de la existencia, digamos, ¿no? Convertida en un verdadero campo de concentración a cielo abierto. Entonces creo que esas tres etapas es un poco lo que vamos a ver en esta presentación. He ido rescatando algunos artistas palestinos que me parece que son relevantes para poder dar una conversación, pero hay que tener en cuenta, sí, que en el periodo especialmente último, ¿no? De los años 60 en adelante, la verdad es que el arte contemporáneo palestino se dispara. Es una cuestión que aparece, digamos, en cantidades, ¿no? Muy grandes. Y por tanto aquí hay una selección que lo que permite es simplemente mostrar, ¿no? Graficar una suerte de situación del momento, ¿no? Pero evidentemente aquí hay muchos nombres que van a quedar, digamos, sin ser mencionados y que pueden ser muy importantes, ¿no? Entonces, la primera parte a la que me gustaría referirme, ¿no? Es un proceso que va desde 1900 hasta 1948, donde justamente lo que se da es una búsqueda por adaptar ciertas técnicas que están muy presentes en el arte moderno europeo, y que se importan, digamos, a Palestina, pero se hace, digamos, fundamentalmente de una manera autodidacta,
¿no? Los primeros artistas palestinos de la época moderna son fundamentalmente autodidactas, y van a ir construyendo una cuestión que es súper importante y que me parece que entra en una relación profunda con el resto del mundo árabe, ¿no? A propósito de la Nahda, ¿no? Este proceso de renacimiento del mundo árabe a finales del XIX, y que es la búsqueda por la construcción de un paisaje nacional, ¿no? La búsqueda por reconstruir a través de la pintura, fundamentalmente, un paisaje que dé identidad, es decir, es edificante en ese sentido, ¿no? De una nación, ¿no? Lo que se está buscando es la construcción de una nación. Aquí me gustaría precisar bien ese punto, porque puede dar lugar a muchos malos entendidos, ¿no? El concepto de nación, digamos, es un concepto moderno, ¿no? Por tanto, justamente lo que ocurre en el siglo XIX y el siglo XX es que los árabes comienzan a llevar a cabo procesos políticos, ¿no? En los que se crean subjetividades que dan forma a nacionalismo, ¿no? Y eso también ocurrió en el territorio de Palestina, pero a diferencia de un proyecto nacionalista que justamente va a conquistar Palestina durante el siglo XX, a través de un proceso de inmigración y una conquista violenta del territorio, y que es el proyecto del sionismo, ¿no? El nacionalismo judío que surge en Europa a finales del XIX, diría que en el caso del nacionalismo palestino y árabe en general, es un nacionalismo que busca consolidar una suerte de identidad propia, pero a partir de una apertura esencial, ¿no? Los palestinos no reivindican, digamos, especialmente en el proceso de la Nahda, donde están tomando todos los elementos de la cultura, digamos, del mundo, ¿no? Palestina además tiene una posición geopolítica muy específica que la hace siempre estar abierta a las influencias externas, ¿no? Entonces, digamos, lo que se va construyendo como un proceso de nacionalismo palestino también se da con una importante apertura a lo otro, ¿no? Es decir, no se da bajo el concepto de pueblo elegido ni de tierra prometida, por ejemplo, que es lo que ocurre con el sionismo político, ¿no? Entonces, si bien aquí hay un proceso en el que se toman muchos, digamos, se busca crear una identidad propia, al mismo tiempo se absorbe, digamos, una cantidad importante de estructuras, instituciones, y dentro de ellos, por supuesto, también materiales para las obras artísticas, formas de representación, maneras de representar el mundo, ¿no? Justamente aquí, por ejemplo, estamos viendo una pintura de Nicola Saig. Nicola Saig es un artista autodidacta, como la gran mayoría de los pintores de esta época. Como pueden ver, por su edad, digamos, se mueve entre el siglo XIX y el siglo XX, es decir, es un pintor de la Nahda, se puede decir, ¿no? Y aquí, por ejemplo, estamos viendo un paisaje de Der Saidnaya, que es un sitio que, bueno, en realidad esto queda en Siria, ¿no? Porque precisamente lo que está, digamos que es importante en esta primera etapa histórica también es la indefinición, ¿no? O la ambigüedad de qué es lo que se considera como propio o de otros, ¿no? Digamos, aquí lo que está, digamos, muy presente es la elaboración de un paisaje, que es un paisaje de un monasterio, ¿no? Y esto es importante porque Nicola Saig proviene de una familia cristiana, ¿no?
Entonces aquí aparece la cuestión de los motivos religiosos, pero también motivos religiosos que digamos, forman parte fundamental de un proyecto nacional, ¿no? Porque los cristianos palestinos de finales del 19, comienzos del 20, juegan un rol muy importante en la activación de una subjetividad, ¿no? O la producción de una subjetividad que se mueve digamos, bajo el principio del concepto de nación, ¿no? Que de alguna manera pugna, digamos, con otros conceptos como podría ser el de la umma, ¿no? La comunidad islámica, ¿no? Por eso los palestinos cristianos juegan un rol muy importante, ¿no? Y aquí lo que está en juego es la búsqueda de paisajes autóctonos, ¿no? La búsqueda de paisajes que den cuenta de, ya sea de la grandeza espiritual del territorio, o a veces de la belleza arquitectónica, ¿no? Del mismo Nicolás Saik, por ejemplo, tenemos aquí unas ovejas en el campo, ¿no? Como ustedes pueden comprender, lo que aparece aquí es el paisaje cotidiano, el paisaje que a partir de una suerte una mezcla, ¿no? Entre realismo y en otros casos pictóricos una suerte de impresionismo, se va dando cuenta de una suerte de creación de paisaje, ¿no? Esto es interesante a propósito de lo que Edward Said llama una geografía imaginada, ¿no? Para que sea posible la producción de un proyecto o la construcción de la nación como idea, es necesario ir creando paisajes, ¿no? Que hagan ver en la pintura, en el arte, ¿no? Una idea de nación o de comunidad, ¿no? Que es un poco lo que está en juego, ¿no? Todo esto es cercano a 1920 y responde a esta primera etapa, ¿no? Aquí vemos otra pintura de Nicolás Say, ¿no? Otro paisaje que, digamos, incluso podría ser difícil de pensarlo como un paisaje palestino, y eso es porque también la propia geografía imaginada está profundamente también imbuida, ¿no? de la propia imaginería europea, ¿no? Que es hacia dónde los artistas de finales del 19, comienzos del 20 están mirando, ¿no? Nuevamente aquí tenemos la Catedral de San Jorge, ¿no? Un paisaje de una zona, ¿no? Eh, digamos también, porque hay evidentemente una búsqueda también por evidenciar aquellas construcciones, aquellos grandes monumentos, ¿no? Que dan fuerza a una idea de pasado, ¿no? Y esa es una cuestión bien interesante en esta época, porque la idea de nación eh, solo es posible, digamos, en la época moderna, pero siempre apela a la construcción de un pasado mítico, ¿no? Entonces, en el caso de los palestinos, resulta, al igual que, por ejemplo, el caso egipcio, ¿no? Aprovechando el tema de las pirámides, o el caso iraquí, por ejemplo, utilizando elementos babilónicos, ¿no? En el caso palestino, como también se da con mucha fuerza, digamos, en el caso libanés o sirio, hay una suerte de entroncamiento entre lo que podríamos llamar una mixtura tradicional que da forma a la nación a partir de dos religiones, ¿no? Que conviven y forman parte de este proyecto nacional, que es fundamentalmente el cristianismo y el islam, ¿no?
Bueno, aquí tenemos también otro artista de la época, cerca de 1930, Jalil Halaby, hace digamos, esta reproducción, se puede decir, de la mezquita de Al-Aqsa, de la cúpula de la Roca, ¿no? En la explanada de las mezquitas. Eh, y este es un ejemplo justamente de lo que estaba diciendo, ¿no? Aquí lo que se va formando es un proyecto, ¿no?, nacional, pero que recurre a elementos tradicionales muy antiguos para justamente proyectar el futuro de la nación en una suerte de pasado glorioso, ¿no? En el caso de los palestinos, un elemento importante ahí es la época del califato omeya, ¿no? Que tiene su capital en Damasco, el primer califato, digamos, que se funda, o sea, perdón, la primera dinastía califal del Islam, y que tiene su sede en Damasco y que en Palestina, digamos, abre paso a una época de mucha prosperidad, ¿no? Entonces aquí aparece, digamos, con mucha fuerza la mezquita de Al-Aqsa, en la cúpula de la Roca, que ustedes pueden ver después se va a proyectar una vez que se crea el Estado de Israel, ¿no? Y sea ocupada Jerusalén, se va a proyectar, digamos, como la gran imagen del nacionalismo palestino tardío, digamos, ¿no? Pero aquí estamos recién en los años 30. Esto es importante también porque eh, lo que se busca mostrar aquí también es que los palestinos tienen eh, en los años 30 una vida cultural que ha ido también enriqueciéndose, ¿no? La importación de miradas europeas eh, lo que hace también es movilizar a los artistas en torno a ciertos ideales estéticos, ¿no? Ideales de formas, eh, y, y, eh, y eso va creando una cultura, digamos, muy rica, ¿no? En los años 30 especialmente, ¿no? Los años 30 en Palestina son años que son difíciles porque ya está instalado desde comienzos de los años 20 el mandato británico. Palestina ya ha quedado atrás, el imperio turco-otomano desde 1917. Eh, Hay una continua inmigración, digamos, de judíos europeos sionistas, ¿no? Al interior del país, y eso va produciendo al interior de la población palestina una creciente desesperación, ¿no? Especialmente por la cantidad de territorios que empiezan a ocupar los colonos. Eh, y eso, digamos, va a tener en el arte palestino también un reforzamiento de esa búsqueda por crear una identidad nacional, eh, digamos, con todos los elementos que estén a la mano. Es importante crear una identidad nacional que sea capaz también de enfrentar a ese nacionalismo que evidentemente viene en una búsqueda de conquista del territorio, ¿no? Eh, bueno, de Jalil Halaby también, aquí tenemos un caso de eh, pintura, digamos, naturalista, ¿no? Eh, y esto, aunque se contraponga aparentemente a la imagen anterior, ¿no?, que es justamente una gran construcción de una civilización, ¿no? Aquí está la naturaleza y eso articula un contrapunto, ¿no? Aquí hay un contrapunto que es interesante porque la idea de nación, ustedes deben saberlo, ¿no? Eh,
cuando, por ejemplo, aquí en Chile se descubre un dinosaurio, inmediatamente se le pone chilesaurio, digamos, ¿no? Eso es porque precisamente en la idea de nación no solo es necesario capturar aquellas cosas que ha ido creando una determinada civilización con la cual se crea, digamos, también un pasado, ¿no? Se crea un pasado mítico para poder representarse en el presente, sino que también la naturaleza juega ahí un rol importante, ¿no? Las imágenes, por ejemplo, que tenemos aquí en Chile de las Torres del Paine, ¿no? O de otros lugares que pueden ser importantes para la identificación de la idea de nación, ¿no? Bueno, aquí también jugaba un rol muy, muy importante, donde la naturaleza aparece también, también en su estado más salvaje, como ustedes pueden ver ahí, representando aquellas cosas que van construyendo una idea de nación, ¿no? Bueno, eh, aquí tenemos una obra que es muy interesante, digamos, por otros motivos, ¿no? También es una obra que, digamos, se hace cerca de los años 40 y pertenece a una artista palestina, ¿no? Nahil Bishara, que la verdad es que ahora último, ¿no? Ha habido un esfuerzo entre, digamos, los centros de investigación sobre el arte, y en específico del arte palestino, de varios museos, por encontrar, digamos, las obras de Nahil Bishara, ¿no? Ella es una mujer palestina que se podría decir que pertenece al proceso de la Nahda, ¿no? Pero ella tuvo estudios formales, ¿no? Estudios formales en pintura, estudia en Estados Unidos, eh, y aparece, digamos, de una manera ya muy interesante, una suerte de impresionismo en el arte palestino, ¿no? Y esto es interesante además en términos pictóricos porque comienza a abrirse, digamos, un mundo de exploración de técnicas, ¿no? Eh, Así que bueno, esta es una artista que es bien interesante, pero al mismo tiempo es bien difícil encontrar sus obras. Hoy se está haciendo un redescubrimiento de sus obras, ¿no? Bueno, eso respecto un poco a la primera, digamos, etapa, ¿no? Mucho de ejercicio autodidacta, construcción de una idea de nación, utilización de paisajes naturales y al mismo tiempo grandes obras arquitectónicas que son retratadas para, digamos, proyectar hacia el futuro una idea de nación que toma su fuerza desde las raíces, ¿no? Desde raíces que son evidentemente reinventadas, ¿no? Eh, pero 1948, es decir, la creación del Estado de Israel y la Nakba, es decir, la catástrofe para los palestinos, abre una nueva etapa, ¿no? Porque, como les decía al comienzo, son cerca de 700.000 palestinos los que deben salir, digamos, de sus hogares, expulsados, digamos, por el proyecto de conquista del sionismo. Y en ese desplazamiento, por supuesto, también hay una, digamos, una nueva construcción identitaria, ¿no? eh, que probablemente la poesía de Mahmoud Darwish, por ejemplo, pueda reflejar bien en términos de contenido literario, poético, pero donde justamente también aparecen una cantidad ya importante de artistas. Pero la verdad es que por la importancia que tienen, en lo que respecta a esto me gustaría referirme a dos artistas palestinos, ¿no? Que son muy importantes, ¿no?
El primero de ellos es un artista que muchas veces es referido, digamos, digamos, por los estudios sobre el arte en Palestina, es referido como el primer artista moderno, ¿no?, de Palestina. Cosa que podemos poner un poco en discusión a propósito de la figura de Nabil Bishara, pero Ismail Shamut, ¿no?, es un gran artista que digamos, aparece en este periodo, está circunscrito a este periodo desde 1948, y digo en adelante porque es una línea temporal que aún no termina, ¿no? O sea, es decir, el proyecto artístico de Ismail Shamut es una cuestión que no ha terminado, a pesar de que él fallece en 2006, digamos, deja un legado sobre una manera, ¿no?, de hacer las cosas, una manera de comprender la pintura, ¿no? Rostros arquetípicos, ¿no?, que se van a repetir una y otra vez, en los que esto que vimos anteriormente a propósito de la conjunción, digamos, de un pasado mítico, ¿no?, con la proyección de un futuro como idea de nación, aquí se muestra con mucha fuerza en esta figura, por ejemplo, que se llama Bajo la sombra del olivo. Es un cuadro de 1998, donde lo que tenemos es una figura cristológica, ¿no? Si ustedes se fijan en este cuadro, perfectamente, digamos, esa podría ser una imagen de la Virgen, eh, digamos, con José y el niño Jesús en brazos, ¿no? Perfectamente. Y eso es muy interesante, ¿no? Porque justamente Palestina es el lugar donde ocurren los grandes relatos del Nuevo Testamento. Y por tanto, aparece como una cuestión importante aquí darle una suerte de contenido a la identidad nacional contemporánea eh, a través de la utilización de imágenes arquetípicas, ¿no? Ustedes pueden ver en este cuadro de Ismail Shamut cómo se va articulando aquí una suerte de manera de pintar, ¿no? Rostros que pueden ser muy reconocibles como parte de su obra. Bueno, hay un corto que ustedes lo pueden encontrar, si no me equivoco, en vimeo.com o en YouTube, puede que esté, ¿no? Pero sé que está en Vimeo, que se llama Ismail, ¿no? Y es un corto que relata una parte, un fragmento de la vida de Ismail Shamut desde 1948, justamente el momento en que él, siendo un habitante de Lida, ¿no?, es expulsado y vive el destino del resto de los refugiados palestinos. Así que ahí pueden ustedes buscar ese corto, que es bien interesante. Y aquí la cuestión, digamos, es nuevamente la reproducción de la sociedad palestina como una sociedad en la que aparecen dos elementos fundamentales, ¿no? Uno de ellos es el carácter rural, ¿no?, de una sociedad palestina que, si bien digamos, Palestina ha tenido ciudades que son muy importantes y relativamente populosas, ¿no?, desde hace mucho tiempo, ¿no? Tanto en el interior como en la costa, una parte muy importante de la sociedad palestina es de origen rural, ¿no? Y aquí lo que está en juego un poco es precisamente esta ruralidad, pero también un elemento fundamental que es el asunto de la familia, ¿no? Tenemos una familia
con muchos miembros, ¿no? Digamos, donde digamos, hay un chico que está de alguna manera moviéndose, es casi como una familia que estuviese posando para un retrato o una fotografía. Si ustedes se fijan en el fondo, está llevándose a cabo digamos, la cosecha, ¿no? Por una cantidad enorme de gente, que es lo que podríamos llamar el pueblo palestino. Y aquí en esta imagen hay algo que a mí me gusta mucho, que es el niño que se está separando, ¿no? Del resto, porque justamente aparece la suerte de una idea de sociedad que está en forma, es decir, que se pliega sobre sí misma, pero que también deja escapar. ¿No? Hay un niño ahí, un hermano que lo está reteniendo, pero la fuerza de este niño apunta hacia el exterior, ¿no? Y eso retrata de alguna manera muy bien la idea de un nacionalismo palestino de la época, en la que si bien está de manera muy presente, ¿no? La idea de lo propio, al mismo tiempo eso propio solo puede entenderse a partir de la búsqueda también de lo común, el lugar donde se disuelven también las identidades. Y eso es muy interesante en Chamut, un pintor que además, como vamos a ver un poquito más adelante, está muy comprometido con la resistencia palestina, eh, digamos, especialmente en el exilio y con el rol que va a cumplir la Organización para la Liberación de Palestina a partir de los años, finales de los años 60. ¿No? Nuevamente, Ismail Chamut, ustedes pueden ver aquí una obra en la que las mujeres, ¿no?, palestinas aparecen en primer plano, eh, porque tomando nuevamente los arquetipos, ¿no? Arquetipos bíblicos, pero también arquetipos paganos de la cultura, digamos, árabe, especialmente del Crescente Fértil, eh, digamos, las mujeres aparecen como el símbolo de una fertilidad, ¿no? Detrás hay algunos hombres que están precisamente cosechando las naranjas, ¿no? Las naranjas que son, era el principal producto de exportación de los palestinos a comienzos del siglo XX, bueno, hasta 1948, cuando digamos, el sueño de la construcción de un Estado propio queda totalmente, digamos, postergado por la realización del proyecto sionista, ¿no? Nuevamente, ¿no? Aquí lo que hace Chamut es resumir en una gran imagen a la sociedad palestina en su conjunto. Esta mujer que ustedes pueden ver en primer plano, ¿no? Está, digamos, dirigiéndose hacia el espectador, interpelando al espectador, pero también se está dirigiendo hacia el cielo, ¿no? Y con un brazo hacia abajo, hacia la tierra, donde aparecen en el costado derecho los grandes monumentos, ¿no?, de la cultura palestina. Ustedes pueden ver ahí la mezquita de Al-Aqsa, digamos, una parte de las ruinas del Palacio de Hisham, digamos, el Santo Sepulcro, está todo, digamos, condensado ahí, al mismo tiempo que abajo, ¿no? Bajo esta virgen, ¿no?, que es el símbolo de una suerte de feminidad absoluta palestina, abajo hay un gran matrimonio, ¿no? ¿Y por qué un matrimonio? Porque es el símbolo al mismo tiempo del matrimonio de la sociedad en su conjunto, ¿no? Es decir, la resistencia palestina y la cultura palestina proyectada hacia el futuro como un cuerpo, ¿no?, que se proyecta, si ustedes se fijan, hacia abajo del cuadro, ojalá
se vea más o menos bien. Lo que hay son cabecitas, ¿no? Interminables, ¿no? De un pueblo que se extiende hacia distintos lugares, ¿no? Entonces, bueno, esto es muy, muy interesante, ¿no? Porque es justamente la búsqueda por la construcción de una identidad nacional sustentada en una diversidad, ¿no? En una diversidad muy, muy fuerte. Bueno, Tamam al-Hal es una artista palestina también muy, muy famosa. Ella es pareja de Ismail Shamut, todavía está viva, ¿no? Nació el año 35. También es una exiliada palestina proveniente de Jaffa, ¿no? En la costa mediterránea, que deben, digamos, huir, finalmente llega a Estados Unidos, donde recibe formación académica en arte y bueno, aquí se fijan que su proyecto se vincula muy bien al de Ismail Shamut, ¿no? Ellos conversan, ¿no? Un proyecto artístico en el que, por ejemplo, aquí vemos también el retrato de lo cotidiano, pero un cotidiano que está absolutamente lleno de elementos, digamos, culturalistas, se puede decir, ¿no? Los trajes típicos, ¿no? El trabajo colectivo de las mujeres, ¿no? Eh, bueno, ella tiene además obras, digamos, por ejemplo, aquí, esto es muy interesante. Eh, lo que está buscando retratar aquí es una sociedad palestina que, a diferencia de la anterior, ¿no? Donde justamente lo que aparece es una idea de un tradicionalismo, una imagen que ustedes, digamos, si lo proyectan en su imaginación, podrían encontrarla desde hace 10.000 años, digamos, ¿no? En cambio, por ejemplo, en esta obra, Al-Hal lo que hace es crear una imagen de fábrica, ¿no? Una imagen urbana de una fábrica textil, ¿no? Y si ustedes se fijan en el detalle del textil, ¿no? Que se está extendiendo con distintos colores, ¿no? Es justamente un kefille, ¿no? O varios kefilles, ¿no? Que son los pañuelos, o hatta, ¿no? Como también se le dice en Palestina, son los pañuelos, digamos, que usan los palestinos y que se han convertido en una suerte de símbolo universal de las resistencias, ¿no? en el mundo. Bueno, aquí justamente lo que está en juego es eso. Mostrar el trabajo en torno a la producción de una identidad, ¿no? Mostrar cómo las mujeres palestinas juegan un rol fundamental, no solo en el campo, digamos, del mundo rural, sino que también dentro de las fábricas como obreras, ¿no? Y esto tiene que ver sobre todo con la idea de una creación de una suerte de conciencia, ¿no? Obrera, vinculada a los principales partidos políticos que surgen en Palestina al alero de la OLP, ¿no? Desde los 60 en adelante, ¿no? Pero nada de eso podría retratarse obviando, digamos, esta otra realidad, ¿no? Esto es de Tamam al-Hal y es una obra incluso anterior a la que les mostraba recién, pero temáticamente muy distinta, ¿no? Y aquí comienza, digamos, comienzo a mostrar una mirada, digamos, mucho más cruda sobre la realidad de los palestinos, ¿no? Así como es necesaria la construcción de una identidad nacional
digamos, resumiendo de alguna manera en distintos símbolos arquetípicos, ¿no? ¿Qué es la sociedad palestina? O dar respuesta al menos a aquello. También aparece con mucha fuerza la necesidad de retratar la tragedia, ¿no? La tragedia de los palestinos, el dolor de un pueblo que ha sido expulsado de su territorio, y que es un dolor que se perpetúa, ¿no? Esta imagen que vemos aquí, tan, digamos, dolorosa y sanguinaria, podría ser una imagen de 1936, en las grandes protestas contra la inmigración sionista, como podría ser una imagen de la Nakba, como podría ser de 1967, ¿no? De la ocupación, como podría ser cualquier día en las calles de Palestina. Entonces también aparece una suerte de tragedia arquetípica, ¿no? Que lo que busca es mostrar, digamos, a través de la pintura, el destino trágico del pueblo palestino. ¿Mm? Otra pintura muy interesante también de los años 70 de Al-Hajjal, donde lo que podemos ver es una Palestina destruida, ¿no? Quemada. ¿Mm? Y esto además en términos pictóricos es muy interesante, ¿no? Porque se interviene una tela con carbón, y luego se pinta, digamos, las zonas quemadas, dando una verdadera impresión de destrucción, ¿no? Es muy, muy interesante. ¿No? Aquí, bueno, con otra técnica totalmente distinta a las anteriores, Al-Hajjal vuelve a mostrar el dolor y el sufrimiento del pueblo palestino, ¿no? Las masacres, ¿no? Cometidas por eh, el ejército de Israel. Y esto, a su vez, es de Ismail Shamut, ¿no? Que en el mismo registro comienza a retratar, digamos, imágenes del dolor, no solo el dolor de la conquista de Palestina por parte del sionismo, sino también el dolor de la experiencia del palestino como refugiado, ¿no? El palestino que, digamos, queda totalmente desprovisto de una condición de vida, digamos, normal, ¿no? Y por eso, por ejemplo, en esta obra de Ismail Shamut, eh, que se llama Tel al-Satar, ¿no? Dignidad en el dolor, es una obra muy importante. Creo que alguna vez el Estadio Palestino, el Club Palestino, editó alguna música, ¿no? Con esta imagen de Shamut en unos cassettes en los años 80. Eh, Esta imagen también es muy interesante porque lo que ustedes pueden ver aquí es que la tragedia del pueblo palestino que se encarna en esta chica, ¿no? Que está muerta abajo. En la imagen se produce una suerte de escalada en la que al final, arriba, ¿no? Va a aparecer un fidaín, un guerrillero palestino, eh, que va a sostener una suerte de fusil, pero el fusil es un olivo, ¿no? Es un árbol de olivo. Eh, digamos, ¿no? Con una paloma que aparece arriba, que también habla de que un arma, digamos, de los fedayines también es la búsqueda por la construcción de la paz. Pero ojo que Tel el-Satar es una masacre que fue perpetrada por las tropas sirias, ¿no? A campamentos de refugiados palestinos. Entonces también aquí aparece el problema de la tragedia palestina, no solamente como una cuestión circunscrita a la ocupación militar israelí, sino que también el sufrimiento del periplo que hacen los palestinos alrededor del mundo árabe, donde van a encontrar diferentes destinos, ¿no?
Bueno, quisiera referirme a... bueno, este es el periodo de Ismail Shammout en el que justamente la resistencia palestina empieza a buscar formas de identificación de la lucha, ¿no? En solidaridad con otros pueblos, ¿no? Este es un afiche de solidaridad con Vietnam, ¿no? Con una bandera arriba que dice Al-Nasser, ¿no? La victoria, y abajo dice Vietnam y Palestina, ¿no? Palestina. Estas representaciones de Shammout, que a mí me parece que es muy, muy interesante. Nuevamente aquí lo que está en juego es la construcción de una sociedad, ¿no? Una sociedad que es diversa, ¿no? Con distintos roles, ¿no? Al medio está el guerrillero, pero está la mujer trabajadora, ¿no? Una suerte de panadero, un oficinista, un constructor, ¿no? Es una sociedad eh, que está en construcción también, ¿no? Y por eso este afiche se llama Todos en la Resistencia, de 1967, que es justamente el momento en que se acaba de alguna manera el gran proyecto del panarabismo tras la derrota del mundo árabe, especialmente de Egipto y Siria, frente al ejército israelí. Y los palestinos nuevamente deben sufrir, digamos, en gran medida el exilio, y comienza evidentemente el proceso de la ocupación de Palestina. Tamam al-Ahal, esta artista maravillosa de Palestina, retrata con sus palabras lo que creo que explica muy bien el sentido de esta línea histórica, de esta búsqueda del arte palestino desde 1948 en adelante, ¿no? Ella dice: siempre hemos creído, Ismail y yo, que el más noble de los esfuerzos gira en torno al ser humano con el objetivo de levantar las injusticias bajo las que sucumbe y abrirle las puertas de la esperanza. Nuestro compromiso tiene su origen en la conciencia de que nuestra propia existencia está profundamente arraigada en nuestra historia, patrimonio y cultura. Así pues, nos comprometimos a revelar, exponer y expresar la causa palestina, que en definitiva es la causa árabe. Esa es una cuestión muy interesante, ¿no? Porque Palestina como lugar central durante, digamos, al menos desde el año 48 hasta ahora, como un lugar central, digamos, del problema de los árabes, ¿no? Es la causa árabe inconclusa, ¿no? Dice: es comúnmente conocido que el artista debe articular la verdadera esencia y espíritu de la época en la que vive, cualquiera sea el tema. El arte no será nunca arte del pasado o del presente, sino arte para todos los tiempos, y para que sea inmortal debe ser original y fiel al hecho, ¿no? Entonces, es interesante esto, ¿no? Porque al mismo tiempo, como hemos visto, lo que hacen estos dos artistas es generar arquetipos, ¿no? Es un arte que es inmortal, ¿no? En tanto se generan arquetipos míticos, ¿no? De la mujer palestina, del trabajador palestino, del guerrillero, pero sin embargo busca también ser fiel al hecho en el sentido de graficar, ¿no? De mostrar a través de los cuadros la tragedia que viven los palestinos desde 1948 en adelante, ¿no? Entonces, esta es una cuestión que a mí me parece muy importante para poder entender la situación, ¿no? Tanto de la catástrofe palestina como de la resistencia y la creación de una suerte de identidad, ¿no? Identidad palestina en torno a las figuras del refugiado, el exiliado, y vamos a ver ahora también el ocupado, ¿no? Porque desde 1967 en adelante comienza un otro proceso, ¿no? Que podríamos llamar un proceso actual, aunque insisto que la obra de Shammout y Al-Hal no es algo que haya terminado,
¿no? Sigue proyectándose, pero aparece también una contemporaneidad distinta, ¿no? Que también está marcada evidentemente por los grandes procesos políticos y sociales del mundo, ¿no? El fin de la Unión Soviética, digamos, la expansión del neoliberalismo, digamos, a todos los rincones del planeta, una fragmentación que ya no se ve solo, digamos, en la ocupación y en la imposibilidad del movimiento para los palestinos, sino que también a través de la implementación violenta del neoliberalismo en la vida de los palestinos, en una construcción de apartheid, ¿no? Que es una cuestión muy especial y muy violenta, ¿no? Por eso podríamos decir que aquí en lo contemporáneo lo que hay es la aparición con mucha fuerza de lo fragmentario, ¿no? Y de la violencia ejercida sobre los cuerpos. Antes de pasar, digamos, a cuestiones que pueden ser más, podríamos decir, más evidentes en la imagen. Espera un poquito que estoy con el computador con poca batería y voy a... Ahí sí. Antes de pasar a una cuestión que a ustedes les va a parecer como más evidente en cuanto a la imagen, quisiera relatar que dentro de los discípulos de los artistas que aparecen en la primera etapa de la, digamos, de la Nahda palestina, aparece luego una generación posterior, digamos, sus discípulos, bien digo, que dentro de los cuales destaca, digamos, Kamal Bulata, ¿no? Kamal Bulata es de Jerusalén, y tiene una obra pictórica que es muy interesante, y donde lo fragmentario comienza a aparecer en una suerte de juego, ¿no? Entre lo que se fragmenta y lo que se unifica, ¿no? Kamal Bulata es un artista que, digamos, estudia caligrafía islámica, ¿no? Entonces su obra está muy orientada hacia el problema de la palabra como lugar de disociación, por un lado, y al mismo tiempo en esa disociación el encuentro con ciertas fórmulas universales, es decir, de unificación, ¿no? Es algo muy interesante. Aquí, por ejemplo, utiliza de una manera caligráfica, digamos, prácticamente imposible de leer, ¿no? La frase del místico sufí Halaj, ¿no? La frase Ana al-Haq, ¿no? Yo soy la verdad, ¿no? Pero justamente es una verdad, ¿no? Que se encuentra problematizada, ¿no? Porque se encuentra fragmentada en el color, ¿no? Nuevamente, aquí vemos una obra de Bulata, ¿no? Que se llama Estamos aquí ahora, ¿no? Juego con la caligrafía, insisto, pero que lo que muestra es una caligrafía que está en permanente también ruptura con el espacio, ¿no? Una caligrafía, por ejemplo, en este caso también atrapada, ¿no? Y esto es importante porque lo que aparece en el problema de la ocupación de Palestina es justamente, digamos, la creación de espacios que están convertidos en celdas o células, ¿no? Aisladas unas de otras, ¿no? Donde la palabra también queda encapsulada. ¿Mm?
Y sin embargo, digamos la importancia que tiene el infinito en la representación, aunque sea celular de los objetos, ¿no? Vuelve a ser importante. Por ejemplo, aquí este cuadro se llama Allah, ¿no? Dios, que justamente lo que muestra es una proyección de la divinidad, ¿no? De la palabra de la divinidad, hacia el infinito. Y esta, bueno, es la última obra que les quiero mostrar de Kamal Bulata, ¿no? Que se llama Qasida, y como pueden ver aquí, si ustedes la hacen jugar con las imágenes anteriores, ¿no? Lo que aparece es una fragmentación, ¿no? Una fragmentación extrema, en este caso donde aparece como elemento central la bandera palestina, ¿no? Una bandera palestina que está así fragmentada, convertida en una suerte de mosaico, y donde sin embargo esta obra además es muy bonita porque la Qasida, ¿no? Es un poema, ¿no? Eh, entonces, aquí les dejo una explicación del mismo Bulata respecto a esta obra, ¿no? Dice, Qasida es la palabra árabe para poema. Le he dado a esta serigrafía el título de Qasida por la forma en que sus componentes geométricos reflejan la estructura rítmica de la oda clásica. La expresión verbal y visual estaban destinadas a hermanarse en las artes árabes desde que las odas tradicionales, conocidas como mu'allaqat, fueron, según las leyendas preislámicas, inscritas en oro y suspendidas en las paredes de la Kaaba para ser leídas como un festín para los ojos. Es muy interesante cómo Bulata se introduce con este tipo de obras en una tradición islámica, pero renovándola completamente, ¿no? A través de la escenificación de la causa palestina, y haciendo que palabra e imagen tiendan a indistinguirse, ¿no? Una cuestión que ha sido tan importante para la tradición islámica, ¿no? La idea de, justamente, de donde surge la caligrafía islámica, en la negación o al menos el conflicto con la producción de figuras antropomórficas, ¿no? Que por ejemplo dieran lugar a la explicación de la divinidad. Aquí, en cambio, esto aparece nuevamente desde una forma totalmente laica, ¿no? Es una palabra que es una palabra de todas maneras fragmentada, un poema quebrado, y que sin embargo, a pesar de ser quebrado, quebrado por la ocupación, fragmentado por la ocupación, es expuesto como tal, ¿no? Aparece, ¿no? Y aparece en términos tanto de palabra como de imagen, ¿no? Y esa unificación es muy interesante en la obra de Bulata, ¿no? Y bueno, aquí tenemos, por ejemplo, una obra de Samia Halabi. Ella es de Jerusalén. También es como pueden ver, una artista palestina, digamos, bastante consagrada. Ella nace en 1936, tiene estudios formales en arte. Y esta obra es de 1971, y justamente lo que muestra, en consonancia también con la obra de Bulata, eh, eh, es, digamos, la imposibilidad del espacio, ¿no? Lo que está en juego aquí es la imposibilidad de trazar una geografía, ¿no? Un espacio propio, ¿no? Porque las formas van quedándose sin sentido, ¿no? Bueno, lo mismo acá, ¿no? Aquí ustedes pueden ver que, a diferencia de las etapas anteriores que hemos visto, aquí lo que comienza es una experimentación, no solo con los materiales que comienzan a usarse, que van a ser los más diversos, vamos a ver, sino también con los motivos, ¿no? Eh, esta obra, por ejemplo, también es de Samia Halabi.
de Vera Tamari, ¿no? También una artista consagrada, ¿no? Ella nace en 1945. Aquí ya tenemos, digamos, no una pintura, sino una exposición, y que es una, digamos, es una instalación, perdón, donde lo que aparece, ¿no? Es una idea sencilla, pero muy, muy potente, ¿no? Esta obra se llama Guerreros que pasaron por aquí, ¿no? ¿Y qué significa eso, ¿no? Son cascos, ¿no? De soldados de ejércitos que han pasado por Palestina, ¿no? Es decir, una tierra que ha sido invadida constantemente por distintos ejércitos que han dejado una ola de violencia, ¿no? A través del tiempo. Eh, y esto es muy bonito, ¿no? Porque son pequeños cascos que son reconstruidos, ¿no? A través de la imitación de los ejércitos. Y esto a mí me parece que es súper interesante porque lo que busca mostrar también es Palestina como un lugar de paso, finalmente, un lugar también donde existe mucha mezcla, ¿no? Contrariamente a toda suposición de algún pueblo elegido, como les decía al inicio, o de una tierra prometida, en realidad aquí se deconstruye totalmente la idea, ¿no? de un pueblo elegido, ¿no? Lo que hay es la confluencia de múltiples pueblos, ¿no? Que dan forma en el siglo XIX y XX a una identidad, a una singularidad, se podría decir, ¿no? No una forma cerrada, ¿no? Sino más bien una singularidad que aparece y se expone, digamos, ¿no? Bueno, aquí vamos viendo que comienzan a aparecer también ciertas formas de abstracción, ¿no? Nabil Anani, eh, formas de abstracción que sin embargo ponen en juego la idea del martirio, ¿no? Esa es una temática súper importante para comprender el arte contemporáneo en Palestina, ¿no? El mártir, el shahid, como figura fundamental, ¿no? Que es atravesada muchas veces por las escenas, ¿no? Como en este caso, ¿no? Donde el mártir, el cráneo del mártir es el lugar, digamos, donde también se proyecta una suerte de futuro, ¿no? Donde hay unos niños ahí que están bailando, ¿no? Entonces el dolor también es al mismo tiempo la proyección de un futuro. De Slimán Mansur, ¿no? Óleo sobre tela que se llama Prisión, ¿no? Aparece el tema en la pintura contemporánea de las torturas que sufren los palestinos al interior de las cárceles israelíes, ¿no? En Palestina, una gran parte de la población, digamos, ha sufrido alguna vez en su vida el encierro en las cárceles israelíes. Y eso evidentemente convierte esta situación, ¿no? Una situación trágica y deleznable, la convierte en un motivo pictórico también, ¿no? Aquí, por ejemplo, del mismo Slimán Mansur, tenemos un cuadro que es bien bello y donde justamente conjuga, ¿no? El problema de la identidad misma, ¿no? Con la fragmentación, ¿no? Ustedes ven aquí los elementos que están dispuestos, ¿no? En el cuadro de manera totalmente dispersa. Y esto tiene que ver con un paseo que realiza el artista en 1990 por una zona, digamos, una ciudad que hoy día es una ciudad israelí, si no me equivoco se llama Bet Dagon,
pero que era, antes de 1948, una ciudad palestina, ¿no? Que se llamaba Bet Dayan, ¿no? Y en Bet Dayan, lo que ocurrió en 1948 fue una masacre de la población, un desplazamiento total de la población que logra sobrevivir y el montaje sobre este lugar de una nueva ciudad israelí, ¿no? Entonces aquí aparecen también de manera muy interesante elementos que están, digamos, como una suerte de memoria del subsuelo, ¿no? Aparecen figuras que están plasmadas en la tierra de una manera profunda, ¿no? Como si cualquier búsqueda, digamos, por montar sobre ese lugar una ciudad nueva, va a tener que convivir necesariamente con el fantasma de la masacre de un pueblo que subsiste en la memoria de los palestinos, ¿no? Nuevamente, de Slimán Mansur aparece el mártir, ¿no? Como figura central, ¿no? Eh, y como ustedes pueden ver, es un mártir que está, digamos, en la tierra, ¿no? Está plasmado en la tierra, ¿sí? Mirando de manera acusadora. Bueno, en honor al tiempo, porque aquí hay mucho, mucho material que se puede revisar, pero entiendo que el ideal es no pasar con tanto, digamos, la hora de exposición. Me gustaría referirme a una última obra, ¿no? Que es la obra de la que creo es la gran artista palestina contemporánea, que es Mona Hatoum, ¿no? Mona Hatoum también es una palestina que es exiliada, ¿no? Muy pequeña, crece en un campamento de refugiados del Líbano, y luego tiene sus estudios de arte en Londres, ¿no? Como yo sé que estamos ya un poco contra el tiempo, me gustaría mostrarles que en las obras, en las instalaciones de Mona Hatoum, lo que aparece con mucha fuerza es la idea de una confusión de elementos cotidianos con elementos peligrosos, ¿no? Eh, lo cotidiano se vuelve peligroso, que también es una manera de graficar, ¿no? La situación que viven los palestinos en su día a día, donde lo cotidiano es peligroso, pero ella va un paso más allá, ¿no? E interpela directamente también a la sociedad palestina a propósito de la persistencia de una estructura patriarcal, ¿no? Una estructura patriarcal que lo que ha hecho también es insistir en una desigualdad entre hombres y mujeres que es inaceptable, ¿no? Entonces, su obra es de una enorme complejidad porque permite múltiples lecturas, ¿no? Por ejemplo, en esta cama, donde lo que existe en realidad es una tela de araña, ¿no? Una trampa, ¿no? En esta imagen, por ejemplo, lo que muestra Hatoum, que bueno, está vinculado a videos, ¿no? Esta es una performance, ¿no? Donde efectivamente la artista camina con los zapatos separados, ¿no? Que son zapatos típicos de un obrero inglés, ¿no? El lugar donde ella finalmente terminó formándose y donde siempre, en su calidad de refugiada palestina, termina siendo una mujer fuera de lugar, utilizando la expresión de la autobiografía de Edward Said, ¿no? Siempre se está fuera de lugar. Los zapatos finalmente nunca calzan efectivamente el pie, ¿no?
Aquí, por ejemplo, tenemos una referencia evidente a la biopolítica montada sobre los cuerpos de los palestinos en los territorios ocupados, ¿no? A través de formas que parecen formas orgánicas que se mueven al interior de jaulas, ¿no? El organismo queda totalmente apresado en las jaulas, ¿no? Aquí esto es parte de la misma obra, ¿no? Que se llama Celdas, Células, ¿no? eh, Movimientos totalmente controlados, ¿no? Los vaivenes de las jaulas están absolutamente regulados, como lo está el movimiento de los palestinos en los territorios ocupados, ¿no? Ahí vemos el cuerpo, como la biología, ¿no? Busca salir, ¿no? Y sin embargo está ahí siempre apresada, ¿no? Y quisiera, para terminar, ver esta obra de Mona Hatoum, a propósito justamente de la obra Células que habíamos visto recién, que es una obra que se llama Kefille, ¿no? Obra elaborada por el artista entre 1993 y 1999, que es un kefille, ¿no? Es decir, o un hatta palestino, eh, que está hecho con sus propios cabellos, ¿no? Está hilado con sus propios cabellos. Eh, es una obra realmente muy, muy difícil de lograr, pero además es muy bella por lo que busca de alguna manera mostrar, ¿no? Lo que hace Mona Hatoum aquí, ¿no? Es mostrar en primer lugar la relevancia de la resistencia palestina, ¿no? A través del kefille, pero una resistencia que también es desbordada, ¿no? Desbordada por la resistencia de un feminismo, ¿no? Eh, el mismo kefille aparece aquí como una suerte de lugar de aprisionamiento, ¿no? del cuerpo, pero al mismo tiempo un cuerpo que carga con una potencia capaz de salir, capaz de sacar los hilos hacia afuera, ¿no? El kefille no logra controlar finalmente el cabello, ¿no? Y es el cabello de una mujer que es parte de la resistencia palestina, ¿no? Es parte de esa resistencia, pero al mismo tiempo también interpela a la resistencia palestina, ¿no? Eh, bueno, con eso quisiera concluir, sobre todo en honor al tiempo. Como saben, hay muchísimo, muchísimo material, digamos que se puede mostrar, pero creo que me pareció interesante poder mostrar algunos momentos históricos que han dado forma especialmente a lo que podríamos llamar una suerte de identidad de la cultura palestina digamos, del periodo de la Najda, de 1948 en adelante, y luego una superposición, ¿no? Con la aparición de múltiples formas plásticas, instalaciones, ¿no? Videos, ¿no? que aparecen especialmente a partir de 1967, ¿no? Y es lo que ya podríamos efectivamente catalogar, ya no como un arte moderno, sino específicamente arte contemporáneo palestino, ¿no? Y que de alguna manera no busca tanto, como les he insistido, mostrar a los palestinos como un cuerpo cerrado, sino más bien justamente evidenciar que si es posible una identidad palestina, solo es posible en la medida en que se entienda como una identidad abierta al mundo, digamos, ¿no? Una identidad universal, ¿no? Eso, muchas gracias. No sé si hay preguntas o... Hay agradecimientos y hay felicitaciones. La verdad es que esta charla es como una suerte de introducción y una invitación que nos hace, Mauricio, a todos, una invitación a la responsabilidad de investigar y meternos en este tema, porque lo que nos han mostrado es extremadamente interesante. Nos quedamos con muchas ganas y ojalá que tengamos la oportunidad en otro ciclo de este tipo de poder ahondar aún más en el arte palestino, que ha sido realmente, a mí me ha dejado con las ganas de meterme a estudiar a cada uno de los autores que nos has dado. He tomado algunos apuntes y no me queda más que, bueno, repetir que todos me dicen que es maravilloso, que muchas gracias.
lo que yo te transmito. Te agradezco, le agradezco a todos la participación en esta y en las 4 charlas de este ciclo, y espero que nos podamos ver muy pronto. Muchas gracias a todos y buenas noches.